Para la mayoría de los argentinos, esta cara, la de Osvaldo Giordano, es una cara nueva que la conocieron en los últimos días por las denuncias sobre los contratos de seguros que se hicieron en la ANSES con Nación Seguros. Pero lo cierto es que esta cara también representa otra cosa. El factor Giordano. ¿De qué estamos hablando? La explicación de la pelea millonaria entre la Nación y los gobernadores. Vamos a contar esta historia. Estamos hablando que comienza con la propuesta del Gobierno Nacional de la Ley Ómnibus de liquidar algo que vamos a explicar un ratito con Leandro, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Un ahorro que tienen los jubilados en la ANSES multimillonario. Una parte de ellos son 6.000 millones de dólares. Cuando el gobierno presentó el proyecto de ley, de la Ley Ómnibus, incluía la posibilidad de enviar esos dineros al Tesoro, al Ministerio de Economía, para que sean utilizados con otros fines que no sea pagar jubilaciones. Ahí el ex jefe de la ANSES, Giordano, empezó a mantener una discusión con el ministro de Economía, Caputo, donde por lo bajo le empezó a decir: esa plata tiene que usarse para otra cosa, no para el Tesoro, sino, en primer lugar, para saldar una deuda con los gobernadores, de la que ahora vamos a hablar, de algunas provincias, y también para cubrir los juicios millonarios que tienen los jubilados con la ANSES por las jubilaciones mal liquidadas de los últimos 25 años. Caputo dijo que no, y avanzó con el proyecto de ley Ómnibus. Ahora vas a escuchar en las últimas horas a Giordano hablando en parte de este problema, sin ponerle nombre a la discusión, sin decir que estaba detrás una pelea política entre la ANSES y el ministro de Economía, sino hablando de un dato técnico. La misma entrevista donde habló sobre los contratos irregulares de Nación Seguros, habló también de esta deuda que tiene la Nación a través de la ANSES con un grupo de provincias por las jubilaciones de las cajas provinciales que no fueron transferidas en la década de los 90 a la Nación. Escuchá a Giordano y te vamos a contar lo que él nos está diciendo en esa nota. Hay demoras de más de 4 años en los cálculos. Ustedes saben que acá se tiene que hacer un cálculo de simulación de cuánto le costaría la administración de ese sistema. Eso requiere un trabajo técnico que se había abandonado, no había equipos ni siquiera para hacerlo. Y son varias provincias, así que ahí había un enorme déficit de gestión que, nuevamente, aún cuando tuviera la plata, ANSES no podría pagar porque no están hechos. Y en el medio, anécdota de por medio, en los últimos días de Raberta arreglaron con la provincia de Buenos Aires, sin tener muy claro, bueno, cómo llegaron el monto y cómo hicieron el cálculo, porque mágicamente a la provincia de Buenos Aires sí le arreglaron el pago días antes del 10 de diciembre. Le llegaron a transferir el dinero. Sí. No genera solvencia fiscal. Esto es una deuda que no la notas, pero que está ahí, claro, y que en algún momento la justicia lo dirá. Como te digo, ya no es solo Córdoba, sino varias provincias las que han hecho juicios, y es un juicio de que seguro lo pierde la Nación. Varias cosas dijo en esa entrevista Giordano. Uno, que son juicios que va a perder la Nación. Es decir, que es plata, deuda que se está acumulando y no se ve de la Nación con las provincias. Y también mencionó que había una oficina en la ANSES que calculaba todo el tiempo la deuda que se iba generando entre la ANSES y las provincias que en su momento no transfirieron sus cajas de jubilación. Tal vez sos joven, no te acordás, tal vez estabas en otra. En el 93, Menem encaró una reforma previsional que, ¿se acuerdan? Entre otras cosas, se implementaron las AFJP, la posibilidad de que cada jubilado capitalice su ahorro. También muchas provincias, a partir del año 94 hasta el 96, transfirieron las cajas jubilatorias de los empleados públicos y muchas no lo hicieron, como por ejemplo Córdoba, de donde viene Giordano, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Chubut. En total fueron 13 provincias las que no transfirieron sus cajas y las otras sí lo hicieron, como por ejemplo lo que era la Ciudad de Buenos Aires, en su momento la capital federal, La Rioja, Catamarca, la mayoría de las provincias del norte, también Mendoza. Eso fue generando deudas que cada tanto se iban compensando. ¿Deudas de qué? Bueno, cuando se transfirieron las cajas, la cantidad de trabajadores que tiene estatales una provincia, los descuentos que le hacen son para pagar las jubilaciones de los que ya habrían trabajado antes, que están jubilados hoy. Y ese dinero no alcanza para cubrir las jubilaciones. La diferencia la pone el Gobierno Nacional. Eso no pasa con las provincias que no transfirieron sus cajas.
Y este dato, que recién lo mencionaba Giordano, era parte de la negociación que él tuvo con Caputo, cuando le dijo, mira, usemos esa plata no para que vaya al Tesoro, sino para cubrir precisamente a los déficits de las provincias que no transfirieron sus deudas. Y de hecho, había un informe técnico que él le decía, mira, lo que está pasando es una cosa muy injusta. Por ejemplo, las provincias que transfirieron sus cajas y que la ANSES paga las jubilaciones, por ejemplo, de lo que había sido un empleado municipal de Mendoza, lo cubre el déficit, lo que no alcanza a pagar el Estado, recaudar el Estado provincial, lo termina cubriendo la nación. Y dicen, el año 2023, solamente los trabajadores activos de las provincias que transfirieron sus cajas lograron contribuir para las jubilaciones con 84.000 millones de pesos. La diferencia, 280.000 millones de pesos, los cubrió la ANSES. ¿Y qué decía Giordano? La ANSES con dinero que recaudan con todas las provincias, es decir, las provincias que transfirieron sus cajas terminan beneficiándose de las otras, que terminan financiando ese déficit. Dice, esto es muy injusto, se lo estaba explicando Giordano al ministro Caputo. Esa posición la dijo la pareja de Giordano, la diputada Torres, en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que cuando terminan echando a Giordano, Milei dice, bueno, ¿por qué Torres votó en contra de alguno de los artículos de la ley ómnibus? Lo cierto es que ese artículo ya había desaparecido. A fines de enero, cuando el gobierno retira el paquete fiscal de la ley ómnibus, entre otras cosas, saca también la discusión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero lo cierto es que, ¿qué hizo Giordano? Esta discusión la hizo pública. ¿Cómo la hizo? A través de un informe del que forma parte este cuadro, que es de IDESA. IDESA fue una fundación que creó en los 90 Giordano, de la que se fue, pero claro, ahí no está su mujer como en la Cámara de Diputados, sino su hija, Virginia Giordano, que es la jefe de investigaciones de IDESA. Ese informe de IDESA se publicó el día 4 de febrero. ¿Te acuerdas cuando echaron a Giordano? El 9. En ese momento estaba Milei de gira por Europa y un par de días después de que se conoció ese informe donde le decía Giordano al gobierno nacional a través de la fundación que él creó que los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no podían usarse para que Caputo los utilizase en el Tesoro, sino para cubrir la deuda que ya existe con esas provincias y también con los jubilados que mantienen juicios con la ANSES. Ya sabés cómo terminó la historia. A Giordano lo echaron y ahora hay varias preguntas. El gobierno quiere insistir con la ley ómnibus. ¿Va a también poner a discusión el Fondo de Garantía de Sustentabilidad? Otro dato muy interesante para tener en cuenta. Una de las primeras cosas que hizo Giordano cuando asumió en la ANSES fue firmar un convenio con la provincia de Chubut. ¿Te acordás que hasta hace 2 días estaba peleándose por la coparticipación? 29 de diciembre firmó un acuerdo con Chubut para que la ANSES le empiece a devolver parte de esa plata. Eligió la provincia más chiquita, la que tenía la caja más pequeña y la deuda de la ANSES más chica. Era una prueba. Ayer se venció el plazo para que el gobierno nacional le transfiera por ese motivo la plata a Chubut. No lo envió. ¿Quién debía firmar? Caputo. No lo hizo. La provincia de Chubut ya está evaluando ir a la justicia, como lo hizo hace unos días, por los fondos que le había retenido Nación por coparticipación. Este punto es central porque el gobierno, con los gobernadores, el viernes va a empezar a discutir, entre otras cosas, la nueva ley ómnibus y también la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que dio origen a la pelea con los gobernadores. Es clave entender qué es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y para eso, de hecho, vamos a preguntar a Leandro. Yo decía, Leandro, son 6.000 millones de dólares solo en acciones. Sí, eso es una partecita. Pero es una partecita. Es una partecita porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene su origen también en las AFJP, cuando el Estado Nacional estatiza las AFJP, bueno, las AFJP habían invertido en muchos activos financieros, entre ellos acciones, bonos. Bueno, eso pasa a manos del Estado. Eso es lo que hoy integra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿A cuánto asciende ese fondo hoy? Según datos oficiales del ANSES, al mes de enero de este año,
totalizaba 36.958 millones de dólares, casi 37.000 millones de dólares. ¿En qué está invertido? La gran mayoría en títulos del Estado Nacional, en bonos soberanos. 25.000 millones de dólares está en bonos soberanos. Luego, como vos comentaste, hay 6.000 millones de dólares invertidos en acciones de empresas argentinas. Para que tengas una idea, el Estado es dueño, vía Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de un cuarto del 25% de un banco como el Banco Macro. También es dueño de un cuarto de Pampa Energía, una de las empresas de energía más importantes de la Argentina. Es dueño del 26% de Ternium, es decir, tiene una participación accionaria en varias empresas que cotizan en la bolsa local. También está invertido en obligaciones negociables, también está invertido en fondos comunes de inversión, en distintos proyectos productivos. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad mes a mes fluctúa porque sigue la evolución de los mercados financieros. Y en noviembre, durante el último mes del gobierno de Alberto Fernández, era de 32.000 millones de dólares lo que totalizaba el fondo. Hoy está casi en 37.000 millones de dólares justamente por el rally que tuvieron en las últimas semanas los bonos y las acciones de empresas argentinas. Cuando suben los mercados, también sube este Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Caputo quiere administrar este fondo, quiere que el ANSES le transfiera al Tesoro de la Nación estos fondos, y hay una discusión muy fuerte, no solo dentro del gobierno, sino en otros partidos, porque dicen, ojo con lo que hacen con la plata de los jubilados. La discusión sobre la plata de los jubilados también es muy relevante porque en los 10 puntos que le propuso el gobierno a los gobernadores discutir en el Pacto de Mayo, uno de ellos es una reforma previsional que incluye esta discusión y también las deudas que tiene el ANSES con las provincias por las transferencias de las cajas. De hecho, vamos a hablar con un especialista